que solicito al secretario general proceda a verificar el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su atención en esta sesión. Consideración, magistrado presidente. Informo que hay quórum para sesionar rápidamente, ya que se encuentran presentes el total de las magistraturas que integran el pleno del Tribunal Electoral. En el entendido de que el maestro Gabriel Enrique Pérez López funciones de magistrado de conformidad con el acta de la sentencia celebrada por el pleno de este órgano jurisdiccional. También informo que los asuntos listados en el orden del día son los siguientes: 3 proyectos de resolución que corresponden a 2 procedimientos especiales y 2 recursos de reconsideración cuyos datos de identificación fueron precisados. Son los asuntos, magistrado presidente, magistrada y magistrado en función. Muchas gracias, secretario. Magistrado en funciones. Está a tu consideración para esta sesión los asuntos listados, el orden del día propuesto. Si alguien tiene algún comentario, si no hay comentarios, sírvanse a aprobarlo levantando la mano en votación económica. Secretario, tome nota de la votación. Magistrado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Consecuencia, y toda vez que ha sido aprobado el orden del día, se instruye al secretario general de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la magistrada titular de la ponencia 2, María Rodríguez Castañeda. Consideración, magistrado presidente. En primer lugar, se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial identificado con el número de expediente TEM/P/segundo/2026-2, formado con motivo de la queja presentada por una persona en su carácter de ayudante municipal en el municipio de Yautepec de San Cruz, en contra de diversas personas por la comisión de hechos presuntamente constitutivos de violencia política por razón de género cometidos en su contra. En el proyecto de resolución que se somete a su consideración se propone declarar la existencia de las infracciones atribuidas a las personas denunciadas, al no acreditarse la gravización de las conductas constitutivas de violencia política en perjuicio de la quejosa, conforme al marco normativo y los criterios jurisprudenciales aplicables. En primer lugar, la consulta propone declarar inexistentes las infracciones denunciadas como violencia política de género, ya que el caudal probatorio no se logró acreditar los actos consistentes en la supuesta destitución perpetrada por parte de los denunciados, así como del acoso y represión, burlas, agresiones verbales y o físicas que presuntamente tuvieron lugar durante la asamblea comunitaria celebrada el 29 de junio de 2025 en el barrio de Santiago, tuvieron un impacto diferencial en su contra u obstruyeron el ejercicio pleno de su cargo por el hecho de Santiago. Conforme a la aplicación del test previsto en la jurisprudencia 2018, así como al emplearse la metodología establecida por la Sala Superior en el recurso SUBREP-602/2022 y acumulados. En segundo término, se propone que, ante la naturaleza del PES, así como de las circunstancias que integran el expediente, en donde se advirtieron diversas deficiencias durante la instrucción del mismo, en primer lugar, coordinar a las y los integrantes de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del INPEPAC, Elizabeth Martínez Gutiérrez, en su carácter de presidenta, y Adrián Montesoro Castillo como integrantes, así como a Mónica Sánchez Luna en su carácter de secretaria ejecutiva, y en segundo lugar, vincular a los integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense, Mireya Gali, Elizabeth Martínez Gutiérrez, Maite González Campos, María de Rosario Montes Álvarez, Adrián Montesoro Castillo, Pedro Gregorio Alvarado Ramos y Víctor Manuel Zagardo Martínez para que actúen de conformidad a lo manifestado. En segundo lugar, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de reconciliación identificados por los números de expediente TEM-9/2026-2 y su acumulado TEM-10/2026-2, interpuestos por 2 partidos políticos, ambos por producto de sus representantes propietarios, en contra del acuerdo INPEPAC-CEE-055-2026, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. La consulta propone declarar del acuerdo impugnado, así como la relación de los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica que deben tener todos los actos públicos, y en consecuencia revocar el acuerdo impugnado. Se explica. En el proyecto de cuenta se explica que el acuerdo impugnado versa sobre la respuesta dada al escrito de fecha 9 de febrero del presente,
suscrito por una persona ciudadana, quien se ostenta con el carácter de presidenta y representante legal de la organización Liderazgo Morelos AC, por medio del cual solicitó a la autoridad responsable, entre otras cosas, la ratificación y convalidación de las actuaciones realizadas por una diversa persona en el periodo comprendido del 5 de octubre de 2025 al 28 de enero del actual, correspondientes a la celebración y actuación de diversas asambleas, notificaciones, revisión de informes mensuales de ingresos y egresos, entre otras diversas actuaciones. Sin embargo, la autoridad responsable al emitir el acuerdo impugnado omitió declarar la respuesta congruente y exhaustiva en torno a lo solicitado. En mérito de lo anterior, y toda vez que la autoridad responsable no se pronunció de manera exhaustiva al planteamiento de la organización ciudadana que exista una violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica y certeza, razones suficientes para revocar el acuerdo impugnado. Luego, entonces, al declararse sustancialmente fundado el agravio hecho valer por los recurrentes y al ser este suficiente para revocar el acuerdo 055, se estimó necesario el estudio de los innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso, toda vez que los partidos políticos recurrentes alcanzaron su pretensión, atento al principio de mayor beneficio. En segundo término, se propone que, por cuanto a la diligencia de la actual de la autoridad, lo conducente es nominar a las consejerías integrantes del Consejo Estatal Electoral, maestra Mireya Jordán, maestro Pedro Gregorio Alvarado Martínez Gutiérrez, maestra Maite Casales Santos, notara pública María del Rosario Montes Álvarez y maestro en Derecho Adrián Tesoro Castillo y el ingeniero Víctor Manuel Salgado. Actuar conforme a los principios rectores de la materia electoral, garantizando que en la toma de decisiones no se vulneren los derechos de los intervinientes. En las mismas, ajustándose a un adecuado y debido proceso en el ejercicio de sus funciones por cuanto a cada uno de sus integrantes. Son las cuentas, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración los proyectos y el principal. Adelante, magistrada Mariel. Gracias, magistrado. Solo para hacer la presentación del proyecto del RED 9 ISO acumulado de mi ponencia, voy a hacer uso de la palabra para exponer este proyecto en virtud de que es un asunto que ameritó un análisis para determinar si el Consejo Estatal Electoral del INPEPAC fue exhaustivo al pronunciarse respecto de un planteamiento efectuado por una persona representante de una organización ciudadana, ya que en encima la respuesta en atención al mismo puede implicar un impacto decisivo en la continuación o no del proceso de conformación de un partido político local. Luego entonces, como se ha expuesto en la cuenta, dos partidos políticos por conducto de sus representantes acuden a esta sede jurisdiccional impugnando el acuerdo INPEPAC-055-2026 aprobado por el INPEPAC, ya que en consideración dicho acuerdo, entre otras cosas, carece de exhaustividad, lo que implica una violación a los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica que deben tener todos los actos públicos. De ahí que al analizarse los agravios de los recurrentes, el agravio relativo a la falta de exhaustividad se estimó sustancialmente fundado y de ahí que se propuso revocar el acuerdo, partiendo del hecho de que este asunto estriba en que la representante legal de una organización ciudadana presentó una solicitud a la autoridad responsable para que, entre otras cosas, ratificaran y convalidaran diversas actuaciones, tales como la realización de asambleas, notificaciones, rendición de informes mensuales de ingresos y egresos, entre otras obligaciones que, conforme al reglamento para las organizaciones de la ciudadanía que pretenden constituirse como un partido político local, tienen las organizaciones ciudadanas en el proceso de constitución para obtener su registro como partido político. Ello por una diversa persona a la propia representante legal que en el periodo comprendido del 5 de octubre del 2025 al 28 de enero del año actual, es decir, por un periodo de tiempo en que dicha representante no la realizó de mutuo propio. De tal suerte que el Consejo Estatal Electoral, al emitir el acuerdo impugnado, omitió declarar una respuesta congruente y exhaustiva en torno a lo solicitado, pues resulta incorrecto que haya sustentado su determinación el limitarse a referir que el planteamiento de la representante de la organización ciudadana sería objeto de análisis y estudio en otro momento procesal. Luego entonces,
En su estima, era innecesario emitir un pronunciamiento en respuesta a lo planteado por la representante de dicha organización. No obstante lo anterior, como se explica en el proyecto, contrario al criterio sostenido por el INPEPAC y utilizado como una justificación para dejar de ser exhaustivo y pronunciarse de fondo respecto del planteamiento que le fue formulado, lo cierto es que la realización de asambleas por parte de las organizaciones ciudadanas que intentan constituirse como partidos políticos no es el único requisito exigido por el reglamento para las organizaciones que pretendan hacerlo. Luego entonces, cualquier irregularidad relacionada con su organización o validación debe ser analizada por la autoridad responsable. Máxime que si esta se ha hecho de su conocimiento y es factible el análisis previo a la culminación del requisito atinente al calendario de asambleas. Es decir, en el proyecto se sostiene que resultó incorrecto que las consejerías integrantes del INPEPAC evadieran la facultad que le otorga el artículo 78 del Código Electoral respecto a remitir una respuesta clara y exhaustiva, generando además una vulneración a los principios de certeza jurídica y legalidad que revisten los actos públicos. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la Sala Superior ha consolidado a través de la jurisprudencia respecto del principio de exhaustividad, obligando a las autoridades a agotar cuidadosamente todos los planteamientos formulados por las partes en la demanda, en tanto a que el incumplimiento de dicho principio trasciende al derecho de acceso a la justicia de manera completa, porque solo es posible emitir una resolución fundada y motivada si quienes juzgan llevan a cabo un estudio exhaustivo de todos los hechos relevantes de la controversia y valoran cada una de las pruebas ofrecidas. En otras palabras, dicho principio implica que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, en las resoluciones que emitan, estamos obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a nuestro conocimiento y no únicamente algún aspecto en concreto. Por más que lo creamos suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, así como valorar los medios de prueba aportados y agregados al proceso como base para resolver sobre las pretensiones. Pues solo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional, así como por el INPEPAC, deben generar, ya que como en el presente caso, al revisar la determinación del INPEPAC mediante los presentes medios de impugnación que se resuelven, estamos en condiciones de determinar si tal resolución cumplió con dicho principio de exhaustividad, impidiendo que se produzca la privación injustificada de derechos que pudieran sufrir las partes por una tardanza en su dilucidación. Ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone en el presente asunto, es decir, el proceso de constitución de las organizaciones ciudadanas como un partido político. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada Mariel. ¿Alguien más desea tomar la palabra, participar? No, está bien. Si no hay más comentarios, y adhiriéndome a las manifestaciones de la magistrada titular de la ponencia 2, señor secretario, tome cuenta de la votación de los proyectos. Por su indicación, magistrado presidente, magistrada Mariel Rodríguez Castañeda. Son proyectos de los ponentes. Magistrado en funciones Gabriel Enrique Pérez López. Con los proyectos. Magistrado presidente Alfredo Javier Arias Casas. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la Junta fueron aprobados por unanimidad de los votos de las magistraturas. Gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente TEM, diagonal P, diagonal 01, diagonal 2026-2 se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las conductas denunciadas como constitutivas de violencia política en razón de género en los términos de la presente resolución. Segundo, se culminan las consejerías integrantes de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, así como la Secretaria Ejecutiva, todos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos precisados en esta resolución. Tercero, se vincula a las consejerías integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
para que actúen de conformidad a lo manifestado en la resolución. En los expedientes del /rec, /09, /2026-2 y su acumulado TEM, /rec, /10, /2026-2 se resuelve. Primero, es fundado el agravio analizado y hecho valer por los partidos recurrentes en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se ordena al Consejo Estatal Electoral del INPEPAC, por conducto de su representante legal, a actuar conforme considerando quinto de la presente sentencia. Tercero, se combinan las consejerías integrantes del Consejo Estatal Electoral del INPEPAC en términos de lo razonado en la presente sentencia. Continuando con el desarrollo del orden del día, se instruye al secretario general de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno el magistrado de la ponencia 3, Gabriel Enrique Pérez López. Por su indicación, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TEM-PES, /02, /2026-3, promovido por una ayudanta municipal en contra de diversas personas por hechos posiblemente constitutivos de violencia política contra la mujer por razón de género. En el proyecto de cuenta se propone declarar inexistente la infracción atribuida a los denunciados. Se considera que en el presente PES no se reúnen los elementos que actualizan la violencia política de género, como lo son el simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o sexual, ya que no se advierten actos o omisiones que menoscaben sus derechos políticos electorales. Esto es así, toda vez que se estima que las expresiones realizadas por los denunciados se encuentran bajo el amparo de la libertad de expresión. Tampoco quedó acreditado el elemento de género, ya que como se apuntó, las manifestaciones vertidas fueron realizadas en el uso del derecho de la libertad de expresión, ni se advierte indicio alguno que permita concluir que se originaron por el hecho de ser mujer, ya que no se advierten mensajes de discriminación, intimidación o amenazas en contra de la negocia. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Señor secretario, magistrado, está a su consideración del proyecto. ¿Quieren intervenir? No. Si no hay intervención, el secretario, por favor, tome nota de la votación. Por su dirección, magistrado presidente, magistrada María Rodríguez Acevedo, magistrado de funciones Gabriel Enrique Pérez López, Es proyecto de la ponencia. magistrado presidente Alfredo Javier Arias. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistraturas integrantes del pleno. Gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente TEM, /PES, /02, /2026-3, se resuelve. Primero, se declara inexistente la infracción denunciada. Segundo, se apercibe a las consejerías integrantes del Consejo Estatal Electoral, Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, así como a la Secretaria Ejecutiva, todos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos precisados en esta resolución. Finalmente, al haberse agotado todos los asuntos listados en el orden del día, se da por concluida la presente sesión pública presencial, siendo las 10 horas con 51 minutos del día 25 de marzo del año 2026. Muchas gracias.